Pedro se puso a decir a Jesús: «Ya ves que nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido». Jesús dijo: «Os aseguro que quien deje casa, o hermanos o hermanas, o madre o padre, o hijos o tierras, por mí y por el Evangelio, recibirá ahora en este tiempo 100 veces más, casas y hermanos y hermanas y madres e hijos y tierras, con persecuciones, y en la edad futura vida eterna. Muchos primeros serán últimos, y muchos últimos serán primeros». Palabra del Señor. La sociedad en la que vivimos tiene, entre otras notas o señas de identidad, que es la sociedad de los derechos. Siempre se habla de derechos y rara vez se habla de deberes. Porque hay esta inflación de los derechos. A veces vuestros hijos, iba a decir nuestros hijos, pero yo no tengo hijos naturales, vuestros hijos no se dan cuenta de que no solo tienen derechos, sino también tienen deberes y obligaciones. Cuando solo hablamos de los derechos, se corre el riesgo de malacostumbrarte. Pues porque como tienes derecho a todo, te parece que tienes derecho a pedir lo que te venga en gana. Y no es así. Hemos escuchado en el Evangelio cómo cómo Pedro le dice a Jesús: «Nosotros lo hemos dejado todo». Está incompleto el texto. En otros paralelos, que no son los de Marcos, dice: «Nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido». ¿Qué nos va a tocar? Eso es lo que falta en este Evangelio. Pedro no dice: «Lo hemos dejado todo y ya está», sino que lo hemos dejado todo, ¿qué nos va a tocar a nosotros? Porque yo he dejado mi trabajo como pescador, porque el otro habrá dejado su trabajo en la carpintería, porque hemos dejado las familias, ¿qué nos va a tocar? Sin darse cuenta de que ya les había tocado en suerte el mejor regalo, que el mejor regalo es Dios, que el mejor regalo es encontrarte con el Señor y poder acompañarle en esos 3 años que duró la vida pública, experimentar el amor de Dios, el perdón de los pecados. Ese es el mejor regalo. En una sociedad marcada por los derechos, a veces corremos el riesgo de no darnos cuenta de los dones y regalos que tenemos. Los niños que están acostumbrados a abrir la nevera y encontrar que tienen lo que quieran coger porque está a su alcance, no valoran la suerte que tienen por tener comida. Los que tienen carestía darían muchas gracias si se encontraran en una casa con una nevera como las nuestras. Cuando uno no tiene y le das algo, lo valora. Pero cuando le das algo todos los días, puede correr el riesgo de acostumbrarse, mal acostumbrarse, y entonces no valorar eso que antes le parecía un gran regalo. Eso nos ocurre o nos puede ocurrir con Cristo. Jesús predica en una sociedad que vivía una religión buena pero imperfecta. Él es el culmen de la revelación de Dios a los hombres. En una sociedad como era la judía, donde el judío, que era una persona moralmente buena, deseaba no hacer el mal, pero no tenía tan claro eso de hacer todo el bien que estuviera en su mano. Y donde el judío, bueno y ortodoxo, lo que buscaba era su justificación, es decir, la salvación, y nada más. Y quedar justificado era para él lo más importante. Tú cumplías con la ley, estabas tranquilo, Dios te iba a salvar. Tú hacías lo que marcaba la Torá, estabas tranquilo, estabas justificado. Cristo, sin abolir esto, viene a completar esta parte de la revelación de Dios a los hombres, enseñándoles a los judíos que no basta con no hacer el mal, sino que también hay que hacer todo el bien que esté en su mano. Y que además lo importante no es buscar tu interés, la justificación, mi salvación. Lo importante es amar a Dios. Y si amas a Dios, obtendrás la salvación, pero sobre todo estarás cumpliendo un deber, el de que el Señor es tu Señor, el Rey, el Todopoderoso, y por lo tanto tú estás cumpliendo con tus deberes. Y Él te dará esa salvación
que deseas y que ansías. En el siglo XVI, esto que os comento no es algo de ahora, en el siglo XVI se compuso un soneto, el soneto anónimo, no se sabe quién es su autor, que ya dice esto: no me tienes que dar porque te quiera, que aunque no hubiera cielo yo te amara, que aunque no hubiera infierno te temiera. Esto que se decía en el siglo XVI, desgraciadamente muchas veces nosotros lo olvidamos. Es una suerte poder recibir a Jesús en la Eucaristía. Es un regalo poder recibir el perdón de los pecados. Somos afortunados, pero quizás nos hemos acostumbrado a ello y por lo tanto ya no lo valoramos como lo valoraríamos si lo recibiéramos de muy en cuando. Como podemos venir a misa todos los días, ¡qué suerte! Cuando la pandemia estaba en su punto más álgido, las iglesias estaban cerradas. O se abría la iglesia, pero el culto no se podía celebrar públicamente. ¿Y cuántos pensabais qué dolor no poder recibir a Jesús? Qué dolor no poder estar en la Eucaristía. Hay en países donde todavía está cerrado el poder moverte, las iglesias no pueden celebrar culto público y muchas personas echan de menos recibir a Jesús en la Eucaristía. Tienes que darte cuenta que el mayor tesoro ya lo tienes, es Jesús. Y que por lo tanto lo importante no es lo que te va a tocar, ya te ha tocado. Que no porque lo tengas a tu alcance de la mano, que no porque puedas disfrutarlo de ello todos los días, no lo valores. Somos tan afortunados. Cuando no comprendas los planes de Dios, recuerda los momentos de luz. Recuerda que Dios te ama y que todos los días experimentas su amor, aunque a veces, es cierto, no comprendemos los planes de Dios. Sobre todo cuando se ha muerto un ser querido, o cuando tienes que afrontar la enfermedad, o cuando hay dificultades en tu vida porque se ha roto el matrimonio. Confía en el Señor. Sé consciente de que el Señor nunca se aparta de ti, siempre está a tu lado, dándote su amor. Eres afortunado, por lo tanto, valora la suerte que tienes. Que el Señor pueda contar con nosotros, sobre todo con nuestro agradecimiento, con nuestra gratitud. Nos ponemos en pie.